Muy bien, pues el día de hoy, como comentábamos, vamos a estar hablando sobre finanzas conductuales o behavioral finance y voy a empezar precisamente hablando sobre un poco la definición de este concepto como tal, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que, pues, las finanzas que se conocen como behavioral finance o finanzas conductuales son estas finanzas que estudian o combinan los conocimientos de la psicología como tal con la parte de la teoría financiera para tratar de explicar por qué las personas en general, pues, no somos tan racionales, ¿no? ¿Por qué tomamos ciertas decisiones financieras que pueden desviarse de eso que nosotros esperaríamos como completamente racional, ¿no? Entonces, este campo, pues, va a reconocer que los inversionistas no siempre van a actuar de la manera lógica como lo establece la teoría financiera tradicional, sino que las emociones y estos sesgos de alguna manera psicológicos, pues pueden influir en las decisiones de inversión y eso puede llevarnos a decisiones pues que son digamos, no tan óptimas como a lo mejor en la teoría tradicional de las finanzas se explican, ¿no? Estas finanzas conductuales se basan en los sesgos conductuales, ¿no? La parte de los sesgos psicológicos como tal, el impacto que estos sesgos conductuales van a tener sobre las asignaciones de los activos y luego cómo esos sesgos conductuales también influyen en la parte de la sobrereacción. Entonces, en la parte de los sesgos conductuales o los sesgos psicológicos, pues son estas tendencias irracionales o estos patrones de comportamiento que pueden llevarnos como inversionistas a tomar decisiones financieras que realmente no están de la mano de nuestro mejor interés, ¿no? Algunos de los sesgos conductuales más conocidos, pues son el sesgo de confirmación, ¿no? La tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que de alguna manera confirme las creencias o las hipótesis preexistentes, ¿no? Las que yo mismo concebí, ignorando las evidencias que contradicen estas creencias. Tenemos también el sesgo de anclaje, que es la tendencia a depender demasiado de la primera pieza de información que obtenemos, ¿no? La que conocemos como el ancla a la hora de tomar nuestras decisiones. Tenemos la aversión a las pérdidas, la tendencia que está graficada aquí en nuestra pantalla, a preferir evitar pérdidas sobre obtener ganancias equivalentes, ¿no? En pocas palabras, es un poco como que nos duele más la pérdida que lo que nos alegran tal vez las ganancias. Tenemos el sesgo de sobrevivencia, que es esta tendencia a concentrarnos en los sobrevivientes de un grupo selecto, ignorando a aquellos que de alguna manera han fallado en su toma de decisiones. Y esto pues nos lleva a tener una visión demasiado optimista de los resultados financieros y tenemos, entre otras cosas, el efecto dotación, que es esta tendencia a valorar más un bien que poseemos que uno que no poseemos, lo que nos puede llevar a decisiones de retención dentro de los portafolios que pueden ser menores a las óptimas. En la parte de la asignación de activos, pues nos referimos a esta estrategia de ir distribuyendo las inversiones entre diferentes categorías de activos, ¿no? Y entonces pueden ser acciones, bonos, fondos de inversión, metales, monedas, ¿no? Y para tratar de optimizar esa relación riesgo-rendimiento en función de precisamente los objetivos que podemos tener de inversión, el horizonte temporal para nuestras inversiones y, por supuesto, la tolerancia al riesgo de cada uno de los inversionistas. En las finanzas
conductuales, se sugiere que estos sesgos lógicos pues pueden llevar a los inversionistas a que tomemos decisiones que sean mucho menores a las óptimas a la hora de la asignación de los activos. Algunos sesgos que influyen en esta asignación de los activos es el sesgo de familiaridad. Esto es preferir siempre invertir en activos que no son familiares, como a lo mejor las acciones de empresas locales renombradas o nacionales, lo cual pues puede hacernos que tengamos un portafolio que esté mucho menos diversificado o con una diversificación insuficiente para las opciones que tenemos. Y el otro es este sesgo de representatividad. Juzgar la probabilidad de un evento basándonos en cuán representativo parece ser, sin considerar realmente una probabilidad estadística real, lo que puede llevarnos a sobreponderar o subponderar algunos activos dentro de nuestros portafolios. Y en la parte de la sobrereacción, pues es esta tendencia de los mercados financieros donde el precio de los activos pues se mueve más allá de lo fundamentalmente justificado, pues debido a las reacciones emocionales de los inversionistas, reaccionando ante a lo mejor una noticia o algún evento público. Y estos comportamientos pues nos pueden llevar a crear oportunidades de inversión cuando los precios de los activos pues se desvían significativamente de esos valores fundamentales, pero también por el otro lado nos pueden representar un riesgo mayor de lo que hubiéramos querido, ¿no? Un riesgo bastante más significativo. En el caso de esta parte de la sobrereacción, pues tenemos esta teoría de la sobrereacción que sugiere que los activos han tenido un rendimiento inferior recientemente, pueden estar infravalorados, ¿no? Mientras aquellos que tienen un rendimiento superior, pues pueden estar sobrevalorados. Y la otra es la corrección del mercado, ¿no? Eventualmente nosotros esperaríamos que el mercado corrija estas ineficiencias a medida que los inversionistas van reconociendo las desviaciones de los valores fundamentales y van actuando en consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues fuera de ese marco tradicional de la teoría financiera, las finanzas conductuales pues nos dan una perspectiva valiosa al estudio de los mercados financieros, destacando la importancia de comprender mejor el comportamiento humano. Digo, tenemos que recordar que somos personas, ¿no? Y actuamos como humanos y adicionalmente, pues el impacto, la importancia de esos sesgos psicológicos para mejorar, pues la toma de decisiones financieras. El hecho de reconocer y comprender estos aspectos, pues nos pueden ayudar como inversionistas a desarrollar estrategias que sean mucho más robustas, que podamos lograr mitigar realmente los riesgos financieros y aprovechar las oportunidades que van surgiendo de esas mismas ineficiencias de mercado. Ahora, entrando un poco más en el tema, en la parte de sesgos conductuales o sesgos psicológicos, pues decíamos que las finanzas conductuales, las behavioral finance, son esta rama de la economía realmente que va a estudiar los efectos de la psicología en las decisiones financieras de los inversionistas y de los mercados. Y esto pues nos puede dar como resultado anomalías económicas que son bastante significativas, ¿no? Eso prueba más aún que somos humanos, ¿no? Entonces, en este campo, pues los sesgos conductuales o psicológicos van a jugar una parte o un papel fundamental, ¿no? Pues van a afectar la manera en que nosotros como individuos procesamos y actuamos sobre la misma información financiera. Un sesgo conductual, entonces, es esta tendencia sistemática a tomar decisiones que van a estar basadas en percepciones erróneas o en emociones o en factores cognitivos que se van a desviar de la racionalidad y la lógica objetiva, ajá, que es un poco en lo que se basa el modelo tradicional de las finanzas. Y estos sesgos, pues, nos pueden llevar a tomar decisiones que no son óptimas desde el punto de vista financiero, afectando, por supuesto, el rendimiento de las inversiones y en algunos casos, pues pueden llegar hasta contribuir a la formación de una burbuja financiera o un colapso dentro del mercado.
¿Cuáles son los tipos principales de los sesgos conductuales? Pues el primero que tenemos y que creo que ya había mencionado es este sesgo de confirmación, ¿no? La tendencia a buscar, interpretar, favorecer y recordar información de manera que confirme de alguna manera la creencia o las hipótesis que tenemos ya preexistentes, preformadas, ignorando pues la información que pudiera llegar a refutar estas creencias. Tenemos el sesgo de anclaje, que decíamos, le damos un peso excesivo a la primera información recibida, que es lo que tomamos como ancla al tomar decisiones, y pues esta información a lo mejor hasta es irrelevante para la toma de nuestras decisiones. Tenemos el sesgo de sobrereacción y subreacción, que se refiere a esta tendencia de los inversionistas a reaccionar de manera excesiva con las noticias, ¿no? O los eventos económicos recientes, lo cual resulta pues en cambios de precios que están injustificados en el análisis fundamental, ¿no? En los fundamentos económicos, y la subreacción es al contrario, ¿no? Por el otro lado, va a ocurrir cuando los inversionistas pues no ajustan suficientemente sus expectativas ante esa nueva información. Tenemos la parte de la aversión a la pérdida, que es este sesgo que se refiere a la tendencia que tenemos como personas a preferir evitar las pérdidas antes de obtener a lo mejor las mismas ganancias o ganancias equivalentes. Esto es que tenemos una sensación de dolor que está asociada con la pérdida, que es mucho más intensa que a lo mejor el placer que podemos llegar a tener derivado de una ganancia de magnitud más o menos similar a la pérdida. Tenemos la parte del exceso de confianza, que es la tendencia que tenemos como individuos a sobreestimar la capacidad de análisis y de previsión dentro de los mercados financieros, lo cual nos puede llevar a decisiones de inversión que pueden llegar a ser excesivamente arriesgadas, ¿no? Por este exceso de confianza. Tenemos el efecto manada que se va a producir cuando los inversionistas pues siguen las decisiones de otros inversionistas en lugar de hacerle caso a sus propios análisis o a la información objetiva que podemos tener disponible. Este comportamiento, como habíamos comentado, pues puede ayudar a crecer, a amplificar las burbujas especulativas y pues también intensificar la magnitud del colapso del mercado. Y tenemos el último, el sesgo de disponibilidad, que es la tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos basándonos en la disponibilidad en la memoria, ¿no? Esto es qué tan fácilmente una idea o un evento viene a nuestra cabeza, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las implicaciones entonces de los sesgos conductuales en la toma de decisiones financieras? Bueno, estos sesgos conductuales pues tienen un impacto bastante significativo en esa toma de decisiones, tanto a nivel individual como a nivel mercado como tal, y pueden llegar a llevarnos a tomar decisiones que sean pues bastante pobres para nuestras inversiones, ¿no? Como a lo mejor mantener acciones perdedoras demasiado tiempo por no querer cristalizar la pérdida, ¿no? Por la aversión a la pérdida, o tal vez invertir en activos que están sobrevalorados, pues simplemente por el efecto manada, ¿no? Si los demás lo están haciendo, yo, ¿por qué no? Entender estos sesgos, pues es crucial para los inversionistas, pero no nada más para ellos, ¿no? Sino también para los analistas y los asesores, ajá, los asesores financieros, me refiero, ya que esto les va a permitir identificar y de alguna manera contrarrestar los efectos de sus decisiones, en sus decisiones de inversión, ¿de acuerdo? Es de estrategias para tratar de reducir el impacto de los sesgos, así como pues toda la parte de la diversificación de los activos, el establecer reglas de inversión que estén basadas siempre en criterios objetivos y bueno, por último, el uso del asesoramiento financiero, ¿no? Automatizado, ¿no?
que puede ayudar de manera de las emociones, ¿no? Y estos sesgos personales en la decisión de nuestra inversión. ¿Hasta aquí dudas? Ahora, en la parte de la asignación de los activos, va a ser un proceso, ¿no? Que es, pues, bien fundamental a la hora de hacer la administración de nuestras inversiones. Consiste básicamente en distribuir, pues, el capital invertido entre diferentes categorías de activos, como acciones, bonos, bienes raíces, monedas, ¿no? Con el objetivo precisamente de optimizar la relación entre el riesgo y el rendimiento de nuestro portafolio de inversión. Entonces, en el Behavioral Finance, lo que sucede es que la asignación de los activos, pues adquiere como una dimensión adicional porque vamos a estar tomando en cuenta cómo los sesgos y toda esta parte de nuestros paradigmas psicológicos como inversionistas, pues pueden influir en las decisiones de inversión y por tanto, pues evidentemente en la composición y el desempeño de nuestros portafolios. Algunos de los sesgos que están relacionados a esta parte de la asignación de los activos, pues primero que nada está la aversión al riesgo y el exceso de confianza. La aversión al riesgo, pues nos lleva a sobreponderar activos que consideramos que son seguros, ¿no? Como a lo mejor los bonos, mientras que el exceso de confianza, pues puede resultar en una exposición que sea excesiva a activos bien riesgosos, ¿no? Como algunas acciones, pues basados en la sobreestimación de esta propia habilidad que tenemos de seleccionar inversiones que van a generar ganancias, ¿no? Tenemos el sesgo de confirmación, donde los inversionistas pues buscan, ¿no? Esta información que confirme nuestras creencias. La parte del anclaje, del que ya habíamos hablado, ¿no? Que es la primera información, es la que más vale, es la que tomamos como ancla. La parte del efecto manada, un poco con la idea de que todos nos sintamos incluidos, ¿no? A la hora de hacer nuestras inversiones, ¿correcto? Eh, Ahora, existe en esta parte de la asignación de activos, no nada más nuestro, nuestros sesgos conductuales, ¿no? Sino existen dos sesgos más, el de la familiaridad y el de la representatividad. En el caso del el sesgo de familiaridad, pues a la hora que nosotros hacemos esta asignación de activos, tendríamos un sesgo de familiaridad si tenemos esta tendencia a preferir invertir nuestro dinero en acciones, en activos, en instrumentos financieros con los que nos sentimos cómodos, ¿no? Los que nos son familiares, acciones a lo mejor de empresas locales, o si fuéramos extranjeros, pues entonces más bien en países de origen, ¿no? Entonces, este sesgo pues nos puede llevar a varios diferentes efectos. El primero es la parte de la diversificación insuficiente, ¿no? Como solo estamos concentrando nuestra asignación de activos en inversiones que nos resultan familiares, pues podemos llegar a ignorar como inversionistas a estas oportunidades que hay en el mercado o en sectores que son menos conocidos y entonces eso pues evidentemente nos va a llevar a una diversificación insuficiente del portafolio, ¿no? Y esta diversificación insuficiente, pues nos va a llevar a aumentar el riesgo de la inversión, ¿no? Ya que un portafolio que está menos diversificado, pues siempre va a estar más expuesto a los shocks específicos de un país o de un sector como tal. Además, este sesgo de familiaridad, pues, crea rendimientos potencialmente menores, ¿no? Como estamos limitando el universo de inversión a solo estos activos que nos resultan familiares,
pues eso excluye a otros activos que tienen mejores perspectivas de rendimiento. Entonces, esto limita pues el potencial de crecimiento que puede llegar a tener el portafolio, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer como inversionistas para tratar de mitigar este sesgo de familiaridad? Bueno, pues lo primero es educarnos sobre los mercados y los activos globales. Esto es, pues, ampliar nuestro conocimiento sobre los diferentes clases de activos y créanme que es bien difícil, cada vez tenemos más opciones y sobre los diferentes mercados, ¿no? Porque antes solo teníamos mercados bien tradicionales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en mi caso, pues tuve que romper el paradigma, ¿no? De los mercados de las criptomonedas, ¿no? Que nos ayudan de alguna forma a superar ese sesgo de familiaridad. Y la otra es, pues, tratar de tener asesoría financiera, ¿no? Un asesor financiero, pues, siempre nos va a dar una perspectiva que sea más objetiva y mucho más global, y nos ayuda a identificar oportunidades de inversión, pues fuera de esa, a lo mejor, esfera que tiene de familiaridad un inversionista, ¿no? Pensamos que los asesores financieros, pues están más cerca de todos estos conceptos y entonces pueden ayudar o podemos ayudar a los inversionistas a identificar, pues, mejores oportunidades de inversión. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. Ahora, en la parte de la asignación de activos, existe también el sesgo de representatividad, ¿no? Que se va a dar cuando los inversionistas pues juzgan la probabilidad de un evento basándonos en cuán significativo o representativo nos parece, sin en realidad tomar en cuenta una probabilidad estadística real como tal, ¿de acuerdo? Entonces, estos sesgos, pues se van a manifestar de diferentes maneras. Uno es a través de la sobreponderación o subponderación de nuestros activos, ¿no? Los inversionistas tenemos esta tendencia a sobreponderar activos con los que hemos tenido buenas experiencias, ¿no? Hemos tenido buenos rendimientos recientemente y entonces asumimos que estos rendimientos son representativos de los rendimientos que se van a dar en el futuro, ¿no? Y subponderamos pues aquellos malos recuerdos, ¿no? Aquellos instrumentos que nos han dado malos rendimientos de manera reciente. La otra es ignorar la base estadística, ¿no? Los inversionistas pueden llegar a ignorar las estadísticas y probabilidades objetivas en favor de impresiones subjetivas, como a lo mejor el típico performance del activo o del mercado, ¿no? Ahora, para que nosotros podamos de alguna manera contrarrestar estos sesgos de representatividad, pues tendríamos algunas recomendaciones. El primero, por supuesto, es la parte del análisis riguroso, ¿no? Debemos de adoptar como inversionistas este enfoque de inversión que va a estar basado más bien en el análisis y en evidencia rigurosa, ¿no? Considerando siempre pues las probabilidades reales y las estadísticas en lugar de a lo mejor estas impresiones anecdóticas que podemos llegar a tener. La otra es, lo superamos con la diversificación, ¿no? Asegurándonos de que tomando esta diversificación adecuada de nuestros portafolios, pues nos podamos proteger ante la tendencia de tomar decisiones basadas en eventos recientes o de alguna manera destacados. En pocas palabras, pues podemos decir que estos dos sesgos, estos dos últimos sesgos, el de familiaridad y el de representatividad, pues nos llevan a decisiones de asignación de activos que pues realmente pueden ser mucho menores a las óptimas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo influidos por la percepción del riesgo y el potencial de rendimiento de las diferentes inversiones. Otra cosa importante es el rebalanceo periódico, ¿no? Esto es establecer y tratar de mantener
un calendario que sea regular, ¿no? Que sea frecuente para revisar y ajustar la asignación de nuestros activos y eso, pues, evidentemente puede ayudarnos a reducir algunos de los sesgos existentes en nuestro portafolio. Y bueno, la última partecita de la que vamos a hablar el día de hoy es sobre la sobrereacción en las finanzas conductuales. Este es un fenómeno que está ampliamente observado en los mercados financieros desde hace ya muchísimos años, donde pues los precios de las acciones de los activos financieros en general, pues se mueven de una manera excesiva en respuesta a nueva información y entonces esto los va alejando poco a poco de sus verdaderos valores fundamentales, ¿de acuerdo? Este comportamiento, por supuesto, está estrechamente vinculado a las emociones y a las percepciones de los inversionistas. Si tan solo fuéramos máquinas, pues entonces no tendríamos que lidiar con esto, ¿no? Pero pues la realidad es que hoy tenemos que aceptar dentro de la teoría conservadora o tradicional financiera, que pues no todos los inversionistas van a ser racionales, ¿de acuerdo? Entonces, en esta teoría de la sobrereacción, pues se propone que los precios de los activos pueden desviarse temporalmente, no estoy diciendo que para siempre, de los valores fundamentales, ¿no? De lo que obtenemos del análisis fundamental, pues debido precisamente a estas reacciones bien exageradas de los inversionistas a la hora de oír noticias recientes, ¿no? Ya sean positivas o desgraciadamente negativas, ¿no? En esta teoría de la sobrereacción, pues vamos a tener una serie de activos infravalorados, que son estos activos que han tenido un rendimiento inferior recientemente, posiblemente debido a estas malas noticias que todos hacemos caso o resultados decepcionantes, ¿no? Y entonces pueden caer más de lo justificado, tal vez por ese análisis fundamental, resultando en que pues, tenemos activos infravalorados. Y en la parte de los activos sobrevalorados, pues es similar, ¿no? Pero es para aquellos activos que han experimentado un rendimiento superior debido a noticias positivas y eso pues asciende los niveles, ¿no? Y exceden tal vez los valores que nos dan pues el análisis fundamental como tal, ¿no? Que justifica esos valores y eso nos lleva pues a la sobrevaloración. Un segundo, Chap. Entonces, bueno, al final de la historia, esta teoría de la sobrereacción, pues va apoyada en esta observación de que los inversionistas tenemos esta tendencia a reaccionar de alguna manera, pues como todo en la vida, ¿no? De manera desproporcionada a la información nueva, ¿no? Sobre todo si esa información nueva se basa en eventos recientes y no a lo mejor basamos nuestras decisiones en la historia a largo plazo o en los fundamentos, ¿no? De las empresas en las que estamos invirtiendo. Lo que es un hecho es que esta sobrereacción de los mercados, pues eventualmente, una vez que se da, ¿no? Los mercados deberían de hacer una autocorrección, ¿no? Para ajustar los precios de los activos a sus valores fundamentales, ¿no? Esto ocurre por una serie de razones. La primera es la revaluación de los fundamentos, ¿no? Con el tiempo, pues los inversionistas, los asesores financieros, pues empezamos a revaluar los fundamentos de los activos y nos empezamos a dar cuenta, pues que no todo lo que brilla es oro y que esas reacciones iniciales fueron excesivas y eso hace que pues regresemos al valor fundamental, ¿no?
Otra es la parte del arbitraje, ¿no? Los inversionistas podemos identificar estas ineficiencias y entonces actuamos rápidamente para aprovecharlas, comprando esos activos que están infravalorados o vendiéndolos sobrevalorados, y eso pues eventualmente ayuda a que los precios se empiecen a mover otra vez hacia el equilibrio, ¿no? A esos valores fundamentales. Y la última, pues, es el cambio en la percepción del riesgo, ¿no? A medida que nuestras emociones se van estabilizando, pues entonces es como cuando nos hacen algo malo, ¿no? Y nos ponemos como locos y lloramos y gritamos y no sé qué, pero con el tiempo nos estabilizamos, ¿no? Y entonces nos vamos ajustando a ese cambio. Lo mismo sucede en los mercados financieros, ¿no? Una vez que nuestras emociones se estabilizan, pues las percepciones de riesgo se van ajustando y entonces los precios de los activos otra vez vuelven a girar en torno, pues a niveles que están mucho más justificados por los valores fundamentales. La sobrereacción del mercado, pues nos va a dar, obviamente, oportunidades, ¿no? Especialmente para los inversionistas que estamos siempre visualizando el mercado, ¿no? Y bueno, también pueden generar grandes riesgos, ¿no? Aquellos que logramos identificar correctamente, pues las sobrereacciones, pues pudiéramos tener mayores oportunidades de generar rendimientos superiores al promedio al invertir en activos que están infravalorados antes de que a lo mejor el mercado se corrija, ¿no? O vender en corto los sobrevalorados, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, pues este enfoque pues requiere de una comprensión bien profunda de los fundamentos, ¿no? Que le dan base a los precios de esos activos financieros, ¿no? Y además a la misma capacidad que tenemos como inversionistas, pues a resistir esos cambios, ¿no? Esa volatilidad, ese riesgo a corto plazo. Entonces, para que nosotros como inversionistas podamos de alguna forma desarrollar una estrategia de inversión que sea disciplinada y que no nos esté influenciando pues todas nuestras emociones y nuestros sesgos psicológicos, pues tendríamos que tomar en cuenta tres cosas. La primera, el análisis fundamental. Yo sé que el análisis técnico es chulísimo, se ve padrísimo y demás, pero ¿qué les hace pensar que los precios históricos me van a ayudar a predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Lo que nos va a ayudar a predecir qué va a pasar en el futuro es el análisis fundamental, ¿no? Una evaluación bien sólida, bien realizada de los fundamentales de la empresa, de las fundamentales de esos precios de las acciones, pues me pueden ayudar a identificar estas oportunidades de inversión donde el precio de mercado pues sea desviado de una manera significativa de ese valor intrínseco dado por el análisis fundamental. La otra es la parte de la diversificación, ¿no? Pues si los bancos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos los demás? Hay que protegernos contra la incertidumbre del mercado y las reacciones exageradas precisamente mediante la diversificación de la cartera. Y bueno, ustedes ya saben que eso lo logramos invirtiendo en diferentes sectores, invirtiendo en zonas geográficas diferentes, invirtiendo en diferentes mercados, ¿de acuerdo? Y la última es la perspectiva de largo plazo. Al final yo siempre he dicho que las cosas a largo plazo siempre se acomodan y no nada más es una creencia religiosa, ¿no? Hay que mantener esta perspectiva de largo plazo que nos ayuda como inversionistas a transitar de alguna manera por estas altas y bajas del mercado, por la volatilidad del mercado, la variabilidad del mercado, el riesgo, y ir aprovechando poco a poco las correcciones que se van dando dentro del mercado para ir tomando esas oportunidades de compra. Entonces, la sobrereacción del mercado financiero, pues nos va a ofrecer tanto desafíos como oportunidades como inversionistas, pero obviamente entre mejor entendamos este fenómeno y cómo se relaciona con nuestros propios sesgos conductuales, pues eso puede mejorar significativamente nuestra toma de decisiones dentro de nuestra inversión y la correcta gestión de riesgos. Y con esto damos por terminado nuestro tema.